Este es una Acura Integra Type R del 2001. Y era un coche muy especial. Verás, la gente siempre se enfoca en esos deportivos japoneses de los años 90, el NSX, el Supra, el 3000 GT, pero la gente olvida que a finales de los 90 también tuvimos esto, el Integra Type R. El único Type R que Honda vendió en Norteamérica hasta que salió el nuevo Civic Type R hace ya un tiempo. Hoy en día, ejemplares realmente impecables del Integra Type R, como este, se están vendiendo por casi $40.000. Hoy voy a mostrarte el porqué. He tomado prestado este Type R de un seguidor aquí en Nueva Jersey y es un ejemplar perfecto sin modificar con solo 37.000 millas. Voy a darte un recorrido por él, pero antes un poco de historia. Honda ha usado la insignia Type R para coches de alto rendimiento en Europa y Asia durante años, pero ninguno de ellos llegó a Norteamérica. Nunca tuvimos el NSX Type R, nunca tuvimos ningún Civic Type R. El único Type R que recibimos fue el Integra Type R, con el emblema de Acura. Lo vendieron aquí durante 4 años, en el 97, 98, 2000 y 2001. Como este coche, durante ese tiempo Acura vendió menos de 3.900 unidades del Integra Type R en Estados Unidos. Y todos fueron robados. No, en serio. Todos fueron robados. El Integra Type R usaba un motor de 4 cilindros de 1.8 litros y 195 caballos, conocido entre los frikis del motor como el B18C5, y era el motor más deseado en el mundo de las carreras callejeras a finales de los 90 y principios de los 2000. Como resultado, muchos Integras Type R fueron robados y desmantelados para piezas especialmente para su motor. Muchos otros fueron muy modificados para carreras callejeras u otro tipo de competiciones. Es muy raro encontrar uno que haya sobrevivido intacto y sin modificar como este, y coches similares a este se han vendido en el rango de los $30.000 y hasta los $40.000. Así que hoy voy a mostrarte por qué y voy a darte un recorrido por el Integra Type R y voy a enseñarte todos sus detalles y características de uno de los coches japoneses más geniales de los 90 y principios de los 2000. Luego me pondré al volante, lo conduciré y le daremos una puntuación. Terminamos por aquí una semana más y muchas gracias a todos por seguir aquí una semana más conmigo, suscribiendo, dándole like, comentando y apoyando en general este canal. Muchísimas gracias de nuevo a todos por ese apoyo. Voy a comenzar bajo el capó, donde hay un par de curiosidades interesantes. Primero echa un vistazo al famoso B18. Este es el motor que todo el mundo quería robar en su día. Aquí está, a la vista, expuesto. Hay algunas cosas interesantes bajo el capó. Una es que desde esta posición puedes ver que el capó está muy alto. Está como a unos 90 grados. Bueno, eso es porque está en su posición de servicio. Los modelos de Mercedes-Benz tienen esto y este coche también. Hay 2 lugares distintos donde puedes colocar la varilla del capó. Si la colocas en el punto inferior se ve como un capó normal, en una posición normal, pero si realmente quieres trabajar en el coche y necesitas levantar más el capó, hay un segundo punto donde puedes insertar la varilla y entonces el capó se eleva más para darte mejor acceso al motor. Otra cosa interesante, mira la tapa de válvulas, se ve tan bonita. Así lucían cuando estos coches se entregaban nuevos. Lo curioso es que dice Honda Motor Company. Ni siquiera intentaron disfrazar el hecho de que esto era un Honda en otros países. Era un motor Honda, aunque lo llamaron Acura en Estados Unidos. Hay emblemas de Acura en el exterior, pero cuando abrías el capó no tenían reparo en llamarlo Honda. Otra cosa interesante, cuando abres el capó miras alrededor un minuto y empiezas a darte cuenta de que este coche tiene un montón de etiquetas VIN. De hecho, tiene muchísimas. Encontrarás una debajo del capó, otra en el propio capó, una en el guardabarros delantero, del lado del pasajero, otra en el guardabarros delantero, del lado del conductor, y hay una delante del motor, otra en el motor, otra en el cortafuegos, otra en la transmisión. También hay una en la puerta del conductor, otra en el marco de la puerta para el panel trasero, lo mismo en la puerta del pasajero y su marco, y otra más en el maletero. Este coche tiene como 25 etiquetas VIN. Nunca había visto algo así. Creo que la razón era, como mencioné, que este coche era famoso por ser robado. Honda también tenía muchos problemas de robo a principios de los 90 con otros modelos, y creo que pusieron todas esas etiquetas VIN en cada panel para evitar que la gente lo robara, lo desarmara y montara piezas de coches robados. Si las tienes todas en su lugar, sabes que es tu Integra con todos sus paneles originales. Pasando al frontal, el frente de este coche es bastante interesante. Como puedes ver, tiene 4 pequeños faros circulares. Lo curioso es que los Integra del mercado japonés y los Integra Type R japoneses
tenían faros horizontales normales. Solo los modelos del mercado estadounidense tenían estos círculos. No sé por qué los cambiaron. Lo único que sé es que todo el mundo los odiaba. Todos los que compraron un Integra normal o Type R se quejaban de estos faros redondos en un coche que por lo demás era angular. Lo interesante es que cambiarlos no era fácil. No solo era un frontal diferente, también eran guardabarros distintos y un capó distinto. Así que no podía simplemente ir y poner los faros japoneses, aunque mucha gente quería hacerlo. Probablemente algún grupo de enfoque dijo que preferiría los círculos a los rectángulos, y eso fue lo que Honda usó en el mercado estadounidense. Quiero hablar de los emblemas. Si miras los emblemas de Acura en el frente y en la parte trasera, verás que son rojos y parece una de esas modificaciones baratas que haría un chaval tuner. Pero en realidad todos los Honda Type R en Japón tenían insignias Honda rojas. Así que si ibas a vender un Type R en Estados Unidos, pues también hicieron emblemas Acura rojos. Así que esos emblemas rojos son únicos y originales de este coche, solo venían en los Type R. Otra cosa interesante con las insignias son los propios logos Type R. Hay varios en el exterior del coche y eran calcomanías. Los de los paneles traseros son los más prominentes y puedes ver que son dos calcomanías separadas, una dice Integra Type R y la otra ITR. Queda bastante bien, por supuesto usaron calcomanías para ahorrar peso. Obviamente. Hay otra en la parte trasera donde pone Integra Type y luego R. Si este coche saliera hoy, estaría lleno de logos Type R en cada superficie, pero en ese entonces eran mucho más sutiles. Este solo tiene 6 insignias Type R en todo el coche. Las 3 que ya te mostré, una bajo el capó y 2 en el interior, que verás en un segundo. Hablemos de las llantas, y al hablar de llantas tenemos que hablar de colores. Acura hizo algo interesante con los colores de este coche. En el 97 y 98, los 2 primeros años, solo estaban disponibles en blanco y las llantas también venían pintadas en blanco a juego. Se saltaron el año 99 por alguna razón, y cuando volvió en 2000 y 2001, solo estaba disponible en amarillo o negro y las llantas ahora eran grises, ya no pintadas del color de la carrocería. Un par de curiosidades más, primero la antena. Siendo un coche de los 90, te subes, lo enciendes la radio y la antena se eleva automáticamente para colocarse en la mejor posición posible de recepción. Cuando apagas la radio, baja de nuevo automáticamente y puedes escucharlo desde dentro. Otro detalle, en el parachoques dice Integra. Acura no puso un emblema Integra, solo lo grabó directamente en el parachoques trasero. Lo raro es que el Integra Type R también decía Integra Type R, justo bajo la luz trasera, así que estaba como repetido. También decía Integra en el parachoques delantero para que quedara clarísimo que esto era efectivamente un Integra. También vale la pena mencionar el alerón. Era único del Type R, ninguno de los otros Integra lo tenían. Era muy grande para los estándares de los 90, pero no lo suficiente. Cuando estás dentro y miras el retrovisor, lo que ves principalmente es el alerón. Si lo hubieran hecho un poco más alto o más bajo, no bloquearía la visión, pero con esta altura sí lo hace. Pasando atrás y abriendo el portón, primero es bastante espacioso, aunque parece un coupé, en realidad es un hatchback. Tiene un espacio de carga razonable y puedes abatir los asientos para transportar una televisión o muebles en tu Integra Type R. También ves una barra en la zona de carga. Esa barra cruza todo el coche para aumentar la rigidez del chasis y mejorar el manejo. Solo los Type R tenían esa barra. Dentro del coche, lo primero que notas al abrir la puerta son las alfombrillas. La del conductor dice Integra Type R, tiene sentido, pero la del pasajero solo tiene el logo de Acura. Es rojo y deportivo, pero no combinan. Una dice Integra Type R y la otra Acura. No estoy seguro de haber visto eso antes en ningún coche. Lo siguiente que notas es que la consola central está rodeada de fibra de carbono, excepto que no es fibra de carbono, es plástico que intenta imitarla. Pero debía ser bastante adelantado a su tiempo. Nadie usaba fibra de carbono o imitaciones en esa época. Tuvo que ser uno de los primeros coches en tener esto. No solo está en la consola central, también está alrededor de los relojes del cuadro y en la rejilla de ventilación del conductor. No está en la del pasajero. Si querías tu fibra de carbono y eras pasajero, pues mala suerte. Tenemos que hablar de los portavasos. Primero, me sorprende que este coche siquiera tenga portavasos. Muchos coches de esa época no tenían, pero este sí. Aunque quizás no debería. Sale
de esa consola de fibra de carbono y son los portavasos más frágiles y cutres y diminutos que jamás había visto. Totalmente un añadido de último momento. No tiene sentido que estén ahí, pero bueno, ahí están. Lo más curioso es que debajo de donde salen los portavasos hay una película protectora. Acura sabía que los portavasos iban a gotear agua o bebida, así que pusieron esa película para proteger la consola. Y eso es pensar bien. Esa película sigue como casi 30 años después. Hay algo que nunca he visto en ningún coche. Mira el reloj, que está arriba del salpicadero, la posición típica. Lo raro es que los ajustes de hora y minutos están detrás de una pequeña tapa de plástico. Es tan extraño. Es como si no quisieran ensuciar el interior con los botones del reloj, así que los escondieron detrás de esa tapa. Cuando quieres cambiar la hora, abres la tapa y los usas como en cualquier coche. Y hablando de botones raros, veamos el volante. El volante tiene claxon, obviamente, pero están pequeños botones a la derecha e izquierda del centro. Esto era muy común en coches de los 90, pero nunca lo ves hoy. En aquella época, parecía que no podían hacer que el airbag funcionara con el claxon en el centro. Así que el airbag va en el medio y el claxon en esos botones laterales. Viéndolo ahora es bastante ridículo, pero en esa época así es como lo hacían prácticamente todos. Y más atrás, pasando la palanca de freno de mano, verás la tapa de la consola central, acabada en este alcantara tan llamativo con costuras rojas. Hoy esto es muy común en coches deportivos, pero en aquel entonces no lo era y queda genial. Los asientos también tienen el mismo alcantara y las mismas costuras rojas, y en el centro tienen una especie de malla para mantenerte bien sujeto cuando tomas curvas. Más atrás, detrás de la tapa de la consola central, encontrarás la placa. Y ese es otro lugar donde verás un logo Type R en este coche. La placa es muy cool, está numerada. Los dos primeros números son el año del modelo y luego está el número de serie que te dice cuál fue tu unidad en la línea de producción. Lo extraño es que la placa está orientada hacia los pasajeros traseros, así que no sabrías que está ahí a menos que la busques. Aún así, los orgullosos dueños de un Type R seguramente le dicen a sus pasajeros: «Mira atrás, ahí está mi placa». Luego tenemos que hablar de los seguros de las puertas. Como dije antes, este coche tiene seguros eléctricos y el botón está justo ahí en el panel de la puerta. Nada raro, excepto por un detalle importante. Este coche solía ser robado muy a menudo. Querían el motor, la transmisión, muchas cosas, y aparentemente la manera más fácil de entrar a un Type R era doblar ligeramente la puerta, meter un gancho y simplemente levantar el interruptor del seguro, porque está muy fácil el acceso en ese panel. Era demasiado fácil alcanzarlo y desbloquear el coche. Muchos dueños del Integra Type R quitaban el fusible de los seguros eléctricos para que ese interruptor no hiciera nada si lo presionabas o levantabas, evitando que alguien pudiera entrar y robarlo. Quiero hablar de la palanca de cambios. La palanca en este coche era exclusiva del Type R. Se ve genial, especialmente con ese falso carbono detrás. También tenía un pomo de cambios único, bastante bonito, con el patrón en rojo para remarcar el espíritu deportivo del coche. Siguiendo con el interior, hablemos del espacio de almacenamiento. Este coche tiene lo habitual, una consola central, una guantera, nada raro, excepto por un compartimento oculto diminuto, a la izquierda del volante, prácticamente en la zona de los pies del conductor. En la parte baja del tablero hay un pequeño compartimento escondido, muy pequeño, supongo que serviría para monedas si ibas a pasar por muchos peajes. Es lo único que cabe ahí, pero ahí está, el compartimento secreto del Integra Type R. Pero quiero volver a la guantera porque ahí está el manual del propietario y esa funda tiene un par de curiosidades. Una de ellas es un folleto llamado Understanding Body Language. Al parecer, era un folleto que daban en los Acura nuevos en 2001 para explicarte lo que querían decir los talleres de carrocería cuando usaban ciertos términos. También había un suplemento que explica cómo funcionan los airbags. No es exclusivo de Acura, lo incluían en muchos coches para explicar los airbags, porque aún eran relativamente nuevos en 2001. Quizás lo más interesante de ese folleto es un dibujo un poco mórbido. Básicamente te explica que chocar a alta velocidad sin airbags es como saltar desde un edificio de 3 pisos y te muestra un dibujo de cómo sería saltar desde esa altura, por si no te lo imaginabas. Una ilustración un tanto peculiar para un folleto automotriz. También hay otro folleto titulado Acura Total Luxury Care.
Cuando lo abres dice: en esta carpeta encontrarás varios artículos útiles para mantener su nuevo Acura, incluyendo un bolígrafo Acura. Y sí, después de todos estos años, el bolígrafo Acura sigue ahí en la funda, listo para mantener mi nuevo Acura. El manual en sí no tiene nada especialmente extraño, pero encontré un detalle raro en la página 218 bajo Cuidado exterior del vehículo. Dice que 2 veces al año debes limpiar la antena con un paño seco y un detergente suave. ¿Te imaginas alguien anotando eso en su calendario? Bueno, es junio, hora de sacar el paño y el detergente suave para limpiar la antena. Otra cosa interesante, dentro de la funda del manual, la orden de compra original, no conservó la etiqueta de ventana, pero sí la orden de compra. Este coche se arrendó cuando era nuevo. El comprador pagó el precio completo de lista, dio $4.000 de entrada y pagaba $260 al mes. Lo cual hoy suena como un gran negocio para un coche que terminó siendo un icono. Pasando a los asientos traseros, sí, este coche tiene asientos traseros y como siempre voy a intentar subirme. Ya moví el asiento delantero hacia adelante, entras, te metes y en realidad no está tan mal. Pones el respaldo en su lugar y no está mal. Aunque si el asiento delantero estuviera más atrás sería más complicado. No hay cosas especialmente interesantes atrás, salvo que los asientos traseros tienen el mismo material y estilo que los delanteros. El mismo alcantara, las mismas costuras rojas y la misma malla. Un detalle genial, aunque Acura seguramente sabía que nadie usaría los asientos traseros en este coche. También hay un pequeño gancho para colgar ropa detrás del asiento del conductor, un solo gancho. No hay uno en el otro lado, por si necesitas colgar tu abrigo mientras conduces tu Type R. Y por supuesto, desde el asiento trasero puedo ver mucho mejor la placa numerada que desde delante. Y esos son los detalles y características de un Integra Type R de 2001, completamente original, y ahora toca conducirlo. Nunca he estado dentro de un Integra Type R, así que no puedo esperar. Conduciendo el Type R. Primera impresión, la suspensión es un poco dura. Algo que notas en los coches de los 90 es que la visibilidad es mucho mejor. El parabrisas está más bajo, los paneles de las puertas son más bajos porque todavía no existía esa moda de líneas altas para el estilo o para airbags laterales. Los pilares A son más delgados. Ves mejor. Me gusta lo sensible que es. Aunque sea un 4 cilindros, el coche es ligero. Apenas tocas el acelerador y empieza a moverse. Type R. No puedo creerlo, es un Type R. Este está totalmente impecable. Me sorprende que no traquetee, no haga ruidos. La conducción no es tan mala, se siente razonable. Y gente me había dicho que este coche era durísimo, pero comparado con los deportivos modernos, que son mucho más duros, este no está mal. ¡Wow! Sí se siente rápido. Sí, se siente rápido, es sorprendente, y eso que ni siquiera me acerqué al límite. Intenté subirlo, pero le toma tiempo. Se siente rápido sin duda. Siempre escuché que este coche no tenía torque, que había que ir arriba en el rango para que tuviera potencia. Pero creo que, como es tan ligero, no necesita tanto para moverse. Hace mucho ruido también, mucho ruido. Y las reducciones. Es muy divertido. Obviamente. Es uno de esos coches que puedes pisar a fondo sin preocuparte de ir a 900 km/h. El velocímetro solo marca hasta 140. Bueno, técnicamente llega a 150. No tienes que preocuparte por matarte o matar a alguien más. ¡Oh! Sí, se siente rápido, se vuelve progresivamente más rápido conforme subes en el rango de revoluciones, que era exactamente la idea del VTEC. Y la dirección es buena, no es increíble, no es como un deportivo moderno de súper alto rendimiento, pero es buena para un coche de esta categoría. Es solo que el S2000 era mejor. La dirección es rapidísima. Y no hay tanto coche que mover. Creo que la dirección está justo al nivel de lo que esperaba. Escuchas por ahí, fue el coche de tracción delantera con mejor manejo cuando salió, y creo que puedo entenderlo totalmente. Para los estándares modernos está un poco atrás, pero no por mucho. En cuanto a aceleración, es razonablemente rápido si subes alto en las revoluciones. Pero es cierto que todos decían que tienes que llegar arriba en el rango para sentir realmente que este coche es rápido.
A bajas revoluciones pisas a fondo y se siente bien, pero no pasa gran cosa. Pero cuando llegas a 4, 5, 6, 7000, realmente es como si activaras interruptores para notarlo. Para los estándares actuales no es increíblemente rápido y su manejo no está del todo ahí, pero para los estándares de su época puedes ver totalmente por qué era cool. Y lo es, se siente así. Es algo especial, muy conectado, porque cada vez hay menos coches así. Este coche está en la misma línea que el E30 M3. Sí, no es el más rápido, ni el más preciso, ni lo que sea, pero en su momento lo fue. Y fue un momento especial, especialmente en el mundo de los coches japoneses. Y así, era la Acura Integra Type R. Ya puedo imaginar a la gente gritando en los comentarios que no pueden creer que alguien pagara $40.000 por esto, pero aquí está el tema. Mientras los muscle car dominaron el mercado de clásicos en los 60 y los Porsche, enfriados por aire, dominaron los 80. Sospecho que los coches japoneses serán los que salgan del periodo de los 90 ganando valor. Y este es uno de los coches japoneses más cool de los 90 y principios de los 2000, especialmente en condiciones impecables, con pocos kilómetros sin modificar y sin haber sido robado. Y ahora es momento de darle una puntuación. Sumándolo todo, la puntuación total es de 47 de 100. Y aquí es donde se posiciona. El S2000 es el rey. El Integra empata con el Eclipse GSX, que es un coche muy similar. No sorprende que pierda frente al 3000 GT, VR4 y el RX-7 FD, pero supera el MR2 Spider, aunque no por tanto como pensarías. Y por supuesto, toda esta lista supera el Lamborghini, el M002. También hay un pequeño círculo, pero está en blanco. No tengo idea de qué se suponía que fuera. Tal vez esté ahí solo por simetría. Buah, he llegado tarde, siendo robado y súper deseado en el mundo de las carreras callejeras por su motor y su...